Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos y amigos. Qué privilegio poder llegar hasta sus vidas una vez más con este su programa, Estudios y Reflexiones Bíblicas. Vamos a continuar con el tema, el poder de la unidad, y este sería el poder de la unidad parte 2. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema y a mí ha bendecido mi vida cuando estudio estos temas de la unidad de la iglesia. Quiero una vez más reiterar dentro de este tema la importancia de entender lo que es estar juntos y estar unidos, o estar juntos y estar en armonía. Juntos pueden estar miles de personas, cientos de personas. En armonía ya se reduce a un grupo selecto, que son aquellos que han decidido en un propósito pensar, en un mismo propósito enfocarse, en un mismo sentir, como dice la Biblia. Claro, ese sentir dirigido por el Señor. Vamos a continuar y ahora le voy a hablar de lo que son los principios fundamentales de la unidad. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la unidad dentro de lo que es el campo de la iglesia, el campo de operación de los discípulos de Cristo? Aclarando, como siempre, por si algún hermano nuevo o algún amigo nos sintoniza por primera vez, que cuando hablamos de la iglesia, la unidad de la iglesia, estamos hablando, ¿verdad?, de que todos somos llamados por el Señor a tener una misma unidad de proyecto, es decir, una unidad de evangelizar, una misma unidad de que la iglesia siga extendiéndose, que el reino del Señor siga extendiéndose a través de la predicación de la iglesia del Señor, que estamos en todas partes. La iglesia donde usted se congrega es la iglesia local, pero esa iglesia local pertenece a una iglesia que es la iglesia verdadera, donde está Cristo, y allí donde está Cristo, ahí está la iglesia verdadera, sin importar el nombre de la iglesia o el nombre del ministerio en el que usted persevera. Si Cristo dirige su vida, usted es un cristiano, usted es un discípulo, usted es un hijo de Dios, y su nombre está escrito en el libro de la vida, y como responsabilidad de los cristianos es mantener la unidad del Señor, la unidad en el Espíritu. Muy bien, principios fundamentales de la unidad. La carta constitucional de la unidad cristiana es la oración sumo sacerdotal de Jesús en San Juan 17. Ese es un principio fundamental de la unidad. Si usted quiere entender, si usted quiere indagar más, profundizar más en lo que es la unidad, le invito a que en un momento de oración, en un momento de reflexión, abra el Evangelio de San Juan, capítulo 17, del verso 1 en adelante, lea todo el capítulo y pídale al Espíritu Santo o pregúntele a aquellos que Dios ha puesto para que lo guíen, para que lo dirijan espiritualmente, y pregúnteles si usted no entiende algo. Pero esa parte del Evangelio, el capítulo 17, reiterándolo, es la carta, vamos a decir, magna de la unidad cristiana. Es la oración que Jesús hizo por nosotros, sus hijos, donde Él pide al Padre que nos guarde en la verdad, que nos mantenga siempre unidos, que nos mantenga siempre, hermanos, en ese compañerismo bendito que tenemos los cristianos. Dentro de la iglesia del Señor no está permitido el egoísmo, no está permitido el sobresalir y sin importar y todo eso. Lo que me importa es sobresalir a mí. No, eso es para allá al mundo. Eso es para el que no conoce la ética bíblica cristiana. Para nosotros, los hijos de Dios, lo que debemos procurar siempre es el bien de nuestro hermano.
el bien del que se acaba de convertir, instruirlo en la doctrina de Cristo, instruirlo en la sana palabra del Señor. Eso es unidad. Que al que quizás ha tenido algún fracaso, ir y decirle, hermano, aquí estoy para darte mi hombro, para darte lo que yo pueda, mi hermano, aquí estoy. El Señor te ama, el Señor oró por ti, el Señor oró, en esa oración te incluyó. Es más, hermano, si hasta te sientes que le has fallado al Señor, el mismo Cristo dijo, por medio del mismo apóstol Juan, que si alguien ha fallado, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es parte de la unidad. Ese es un fundamento esencial de la iglesia. Amarnos por sobre todas las cosas. Desear la salud espiritual de nuestros hermanos. Entonces, uno de esos fundamentos o principios de la unidad es la oración de Cristo pidiendo por nosotros. Así es que cuando le llegue alguna dificultad, acudamos a esta oración. Acudamos a que tenemos a Cristo ya orado por nosotros y está con nosotros y siempre está dispuesto a socorrernos. Tenemos que entrar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con obediencia al trono de la gracia del Señor por el camino nuevo que Cristo nos abrió. Y esto fue a través de su sacrificio. Suficiente, único y una vez para siempre. Y lo que nos pide el Señor es que ahora que tenemos este privilegio, vivamos en la unidad de la fe cristiana. La unidad cristiana esencialmente se define como unidad sustancial o unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos une. Es el Espíritu Santo el que nos conduce, el que nos guía, el que nos enseña, ilumina, nos corrige a través de la palabra que leemos, a través de la palabra que escuchamos de los ministros que Dios ha puesto para que nos enseñen. A través de todo eso, esa unidad, el Espíritu Santo siempre está para ministrarnos, para corregirnos, para educarnos, para llevarnos a una vida unida en la fe de los hijos de Dios, en la fe bendita de los que hemos alcanzado la gracia del Señor. Si es que la unidad cristiana esencialmente se define como unidad sustancial, unidad del Espíritu, unidos en un mismo Espíritu. Probablemente tengamos, o no es probable, así es, todos tenemos quehaceres diferentes diarios. Uno trabaja en oficina, otro trabaja quizás de chofer, otro trabaja en la construcción, otro trabaja en diferentes lo que uno puede hacer quizás en cuestiones de trabajo, otro no lo podemos hacer. Diversidad de empleo, diversidad de acciones diarias, pero como iglesia es un solo propósito, una sola esperanza, una sola fe. Y esa es la fe del Espíritu. El Espíritu nos une. La unidad cristiana es cristocéntrica. Él es el Señor. Él es la piedra base, angular. Es nuestro Redentor, consumador de todo. El plan de la salvación, porque nadie puede poner otro fundamento, como ya he dicho, que el que ya está puesto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, no se ocupa más nada. Y en esta base tenemos que estar unidos todos los cristianos. Entonces, la unidad cristiana es cristocéntrica. La verdad cristiana no es el criterio de Julano. No es que así me enseñó mi pastor y así me dijo aquel ancianito de allá donde yo vengo. Entonces, si no es cristocéntrica, no estamos supuestos a seguir lo que diga un hombre, por muy renombrado que sea. Porque lo único que tiene valor en la iglesia y en la unidad y en este tema es lo que dice la palabra del Señor, y que esta unidad es dirigida
por Cristo, es decir, es cristocéntrica. Es lo que Cristo dice. Si alguien viene y te da un consejo, te corrige, te da una amonestación, si está Cristo en ella, esa amonestación te va a bendecir. Si no está Cristo, te va a afectar, porque va a hablar lo humano. Por eso procuremos que nuestra unidad esté centrada en Cristo, en su palabra y en su gracia. Continuamos. El vínculo esencial de la unidad cristiana es la persona también del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Cristo dijo a los discípulos que Él se iba al Padre. Se iba para estar en el trono que siempre ha estado por toda la eternidad. Pero no nos dejaba huérfanos, no nos dejaba solos, sino que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Este nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, es el Espíritu Santo el que une a la iglesia. Todo lo que hacemos, hermanos, debe de ser dirigido, guiado por la unción de la presencia del Espíritu Santo. Quiero decirle algo en esta hora, haciendo un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de que lo que hacemos en la obra del Señor está o tiene el sello del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que está dando esa influencia para hacer algo dentro de la obra del Señor. Por muy sencillos que seamos, por muy letrados que seamos, o por muy refinados que seamos, no es lo que nosotros sabemos o lo que nosotros hemos quizás aprendido, lo que toca el corazón de los demás. Es la gracia del Espíritu Santo. Y desde ahí usted puede ver personas con una gran elocuencia y puede ver a un hermano humilde, quizás con una expresión lingüística muy corta, pero en ese hermano humilde, si está la gracia de Dios, una palabra de él llena, una palabra de él exhorta, edifica, porque esa es la unidad del Espíritu, que no importa el nivel académico, no importa lo humildes que seamos, cuando estamos dirigidos por el Espíritu de Dios, eso es lo que le da sentido al servicio que damos. Así que por eso el vínculo esencial de la unidad cristiana es la persona del Espíritu Santo en cada creyente, en cada congregación, en cada lugar donde se predica a Cristo. La unidad cristiana se concreta sustancialmente en la experiencia del nuevo nacimiento. Nadie puede unirse a la comunión de los santos si no tiene lo que se le llama el nuevo nacimiento. Es decir, un cambio total, un cambio radical de una vida pecaminosa a una vida justificada por Cristo, dándole siempre el honor a Cristo, que es por su misericordia y por su gracia que hemos sido alcanzados, perdonados, y ahora vivimos en novedad de vida nueva. Como dice el apóstol, un texto tan conocido y mencionado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas antiguas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento. Confiar en Cristo, que Él quitó nuestro pasado, nuestros pecados quedaron atrás, fueron quitados totalmente, perdonados por el Señor, y ahora andamos en novedad de vida nueva. La unidad cristiana es eso, la experiencia de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. El que no tiene a Cristo no entiende estas cosas, a cabalidad no las entiende, puede tener un conocimiento mental, pero para entender estos términos que estamos hablando, debe de tener la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza se define simple: Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. La promesa del Padre dada en su Hijo Jesucristo y también ahora confirmada y ministrada en esta dispensación por su Espíritu Santo. La unidad cristiana incluye unidad en la verdad. La unidad cristiana incluye la unidad en la verdad. Y se incluye la unidad doctrinal en los cristianos, es decir, la unidad en la enseñanza. No importa dónde estemos sirviendo,
hay una enseñanza que es la base del cristianismo, que es la base de los redimidos. Y lo mismo que creen allá en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Australia, lo mismo debemos creer para ser salvos. Nadie puede alterar la enseñanza, es decir, la doctrina. Tenemos unidad de enseñanza, unidad doctrinal. Esto no quiere decir que todos tenemos en algunos temas las mismas aplicaciones, porque una cosa son las enseñanzas salvíficas y otras cosas son los temas, ¿verdad?, que pueden tener interpretación diferente. Y no quiero entrar en eso ahora, pero hay dos maneras de ver la doctrina salvífica, que tenemos que tener unidad todos los creyentes del mundo. Nadie puede estar contra una doctrina que es salvífica, porque entraríamos en problemas. Pero tenemos que tener unidad. Fuera de la doctrina o de la enseñanza salvífica, hay algunos temas que algunas denominaciones los interpretan de una manera, otras denominaciones de otra. Eso al final no afecta, lo que nos da es más conocimiento. Y ahí queda. Bien, la otra base fundamental también de la unidad cristiana es la siguiente. La unidad cristiana se manifiesta por el testimonio que glorifica a Dios. Cuando nosotros testificamos del Señor, estamos hablando de que estamos unidos en Cristo. Los principios fundamentales de la unidad cristiana tienen 3 elementos. Unidad en el espíritu, esto quiere decir unidad sustancial. Número 2, unidad en la palabra, unidad doctrinal, en lo que ya mencioné, en todas aquellas doctrinas que son fundamento de la salvación, todos tenemos que estar de acuerdo. Y luego unidad en el testimonio, esto se conoce como unidad en cuanto a la misión de predicar el evangelio. También podemos ver que dentro de la iglesia hay diversidad de culturas, trasfondos familiares, culturales, como le decía en la reflexión pasada, pero sobre la cultura, sobre el color de nuestra piel, sobre el trasfondo cultural, familiar, económico, social, la unidad de la iglesia sigue siendo una. La unidad que tenemos en Cristo es una y está sobre todo lo mencionado. La cultura se tiene que rendir a Cristo. Las tradiciones, todo se tiene que rendir a Cristo. Si una tradición no contradice la palabra del Señor, se puede practicar, pero si está en contra de la fe, debemos de someterla al Señor y hacer su voluntad. Muy bien, así es que hermanos, la unidad es un tema muy hermoso en el cual somos invitados a vivir en él. El amor que nos es dado a través de la palabra del Señor nos llama a que vivamos en unidad. La unidad es algo que la palabra del Señor ahora nos enseña. Para tener unidad debemos de tener una virtud que se le llama humildad. La humildad es importante. Obediencia y humildad son vitales para ser unidos, para tener unión, para tener armonía. Porque si no está la obediencia y no está la humildad, probablemente solamente estemos juntos, pero no estamos en armonía. En el tiempo bíblico, o más que todo en el tiempo de la escritura del Nuevo Testamento, la humildad era algo que los griegos, y que fue el idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento, no reconocían. La palabra humildad no la reconocían las personas importantes. La humildad la habían dejado relegada solamente para los esclavos. Pero en el Señor no. En el Señor somos todos llamados a ser humildes. En otras palabras, el Evangelio nos enseña una cultura sobre todas las culturas. El que no conocía la humildad, ahora tiene que someterse a la humildad para poder agradar al Señor. Dentro de lo que es también requisitos, vamos a decir virtudes que ocupamos la obediencia, ocupamos el amor, ocupamos la humildad, ocupamos la mansedumbre, ocupamos paciencia, ocupamos también la templanza, el buen carácter, y todo esto nos lleva, hermanos, a lo siguiente, a la suma de todas las demás virtudes. Todas las virtudes, la paciencia, la templanza, la humildad, la obediencia, son vitales, pero todos se resumen
en la virtud más sobre todas, que es el amor. El amor es sobre todas. Así es que la unidad cristiana surge de Dios. Él es el que nos ha dado este mandato, porque como Él es unido, Él ama la unidad. Él es Dios en tres, y Él quiere que la iglesia también, muchos en un solo propósito, en una sola fe, en una sola esperanza. Concluyendo este tema de la unidad, mire lo que nos lleva los pasos que debemos dar en la unidad cristiana. Paso número 1, para vivir en unidad dentro de la iglesia, debemos de amar la lealtad. Lealtad es igual a ser fiel, a ser una persona que ama la fidelidad, ser fiel. Entonces, lealtad es un paso de la unidad. Otro paso de la unidad es, hermanos, la protección, cuidarnos los unos con los otros. Mandato del Señor. Él dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Mandato del Señor. El Señor no nos manda ahí a que cada uno busque por sí mismo y yo salgo bien y no me importa los demás. No, en el Señor nos manda a que nos ayudemos unos a otros. Entonces, eso es un paso de la unidad, la protección, cuidarnos unos a otros. Luego está también la disponibilidad, ser buenos servidores. Eso nos hace ser unidos. Y en la unión está la fuerza. Había un dicho, ¿verdad?, que hasta se usaba en algunos bandos. Decía, unidos jamás seremos vencidos. Y eso es una gran verdad. Muy común, pero es una gran realidad. La disposición, ¿verdad?, estar siempre dispuestos a ser buenos servidores, a servirle a los demás, así como Cristo vino a servirnos. Siendo Señor, se despojó de tu trono y de todos, hermanos, los atributos de Dios para venir a servirnos. ¿Y nosotros qué nos queda? Servir. No nos queda otra opción más que servir, porque nuestro Maestro eso nos enseñó. Luego también está lo que es el compromiso, la responsabilidad con mi familia, con mi congregación y principalmente la prioridad número 1, que es mi compromiso, mi responsabilidad con el Señor. La comunicación, comunicar si algo no me parece, si algo no está, pero amo la unidad, dejarlo saber a la persona indicada para que corrija lo deficiente. El respeto mutuo es otro elemento importante de la unidad. Y la identidad. Dice la Biblia que Él vino a los suyos, haciendo referencia al trato que tenía con Israel. Ellos no le recibieron, Juan 1:11. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Este es un título sublime, este es un título glorioso. Este es un título que, hermanos, debemos andar con la frente en alto siempre, no en una actitud de orgullo, sino en una actitud de acción de gracias a Dios, porque Cristo nos hizo a través de esos méritos en la cruz, nos ha hecho hijos de Dios. Ya no somos allí, no somos hermanos por allí huérfanos, somos hijos de Dios. Antes éramos creación, ahora somos hijos de Dios. En una unidad, en un espíritu, en una fe, en una esperanza, en un propósito, en un proyecto, en un solo plan, el plan de la redención. Lo que Adán perdió en el Edén, Cristo lo recuperó en la cruz. El Edén que Adán perdió, Cristo lo ha recuperado y allá es usted llamado, usted y yo somos llamados a vivir también en ese Edén de la eternidad en el cielo, porque Cristo, el segundo Adán, ha cumplido con todas las exigencias de la justicia del Padre y nos ha presentado justificados delante de nuestro Dios. Alabanzas y gloria sea siempre a su nombre. A vivir en unidad, a vivir amándonos los unos con los otros, a sobrellevarnos las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Mandato bíblico. Mis hermanos, esta ha sido la reflexión. Espero que esta palabra quede en sus corazones, les bendiga,
Saludos a aquellos jóvenes que siempre me escriben, que están pendientes de esta reflexión. Dios les bendiga. Hermanos allá en San Miguel, que siempre están pendientes. Dios me les bendiga. Allá en Morazán, mi ciudad, o mi tierra, perdón, natal, en El Salvador. Hermanos en Honduras que me escriben, en México, en Guatemala, en Nicaragua, aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares. Dios me les bendiga. Les amo con el amor extrañable del Señor y les deseo las más abundantes bendiciones, que podamos juntos crecer espiritualmente. A todos mis hermanos que no son del Ministerio Cristiano de Ebenecer Atlanta, de otras congregaciones que sintonizan estas reflexiones, les hago una invitación. Ame a su pastor, ame a sus líderes, ame a su congregación, trabaje para su congregación, porque el Señor no nos va a pagar, ya nos ha pagado, habiéndonos pagado con el regalo más hermoso, la salvación. Y no viva por ahí que la salvación será que soy salvo, no. Dice el Señor Jesucristo que estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de allí. Usted ha sido salvo y viva esa gloriosa experiencia de que somos salvos porque Cristo nos ha perdonado. Y si estamos en Cristo, Él ya ha pagado por todo y estamos limpios delante del Señor. A vivir consagrados para Él, porque ese es un fruto del salvo, consagrarse cada día más. A vivir en la unidad y apoye el ministerio donde Dios le ha puesto y Dios bendiga su vida abundantemente. Que sus generaciones, sus hijos y las generaciones postreras que vengan después de usted les deje un legado, que sean unidos y que amen a sus líderes, amen a Dios sobre todas las cosas, y el que ama a Dios, ama a su líder, ama a su congregación y se une a los proyectos establecidos por el Señor. Dios me les bendiga. La paz de Dios esté con ustedes en todo lugar. Hasta la próxima reflexión. Bendiciones.